Pero también vamos a ver algunos otros tipos de aplicaciones eh, que se pueden presentar en sistemas reales, como son las conexiones anticipativas, conocidas como feed forward, el predictor de Smith, que son esquemas que utilizan el PID, pero en donde existen retardos muy grandes, y el PID autoajustable, que también lo vamos a reducir. Cómo podemos, en base a los algoritmos que ya conocemos, están basados en identificar en línea los parámetros de una planta. Vamos a tratar de relacionar esos parámetros de la planta con los parámetros del controlador PID. Entonces, si la planta se mueve y hay un ajuste en la planta, pues hay un ajuste en el controlador. Pero bueno, eso es lo que vamos a abordar acá. Entonces, toda esta unidad va a estar dedicada a sistemas discretos y vamos a utilizar básicamente el PID. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar con los algoritmos del PID. ¿Cómo se discretiza un PID? Pues aparentemente es muy sencillo. Vamos a ver este, cómo lo podemos discretizar y qué tipos de PID existen. Ok, hasta ahorita hemos trabajado con un solo PID, que es el único que hay. Sin embargo, se pueden implementar de diferentes formas y dependiendo de la forma en que se implemente, tiene un nombre diferente. Ok, entonces, bueno, dicho sea de paso, el PID es uno de los que más se utilizan en la industria. ¿Por qué? Porque el 95% de los problemas se solucionan con el PID. ¿Ok? Ya sea analógico o digital. Normalmente son digitales porque analógico es complicado la implementación. Y, y bueno, pues básicamente el PID es el regulador por excelencia. De forma natural, ya hicimos un pequeño análisis, cómo de forma natural se conectan y se desconectan algunos efectos de alguna parte del PID, dependiendo de la parte de evolución del sistema. Entonces, por ejemplo, los sistemas que tienen un integrador, cuando estamos en la parte de estado estacionario, en estado estable, en donde el error básicamente es una constante, entonces es como si desapareciera el efecto del integrador. Entonces, y eso lo hace de forma natural. O sea, no tenemos que hacer nada. Entonces, pues es uno de los controladores más utilizados, aunque hay otras técnicas de control. Normalmente para sistemas de una entrada y una salida, el PID es suficiente. ¿Ok? Obviamente también dependemos de las especificaciones. Si queremos algo muy, muy fino, pues tenemos que irnos a otros esquemas de control. ¿Ok? Entonces, la versión discreta del PID tiene dos formas de implementarse, las cuales se conocen como la forma posicional y la forma velocidad. Aquí hay que tener cuidado en que estamos hablando del mismo PID. Lo único que estamos cambiando es la forma en cómo vamos a implementarla. Y va a tener dos nombres, forma posicional y forma velocidad. ¿Ok? Cada una de ellas tiene algunas ventajas y desventajas. ¿Ok? Dependiendo de la aplicación, pues se puede utilizar una o se puede utilizar otra. Entonces vamos a ver pues, cuáles son esas formas, ¿no? Entonces, si discretizamos el PID, ¿qué llegamos? Pues este es el PID discreto. ¿Ok? Básicamente voy a escribir aquí el PID para compararlo. El PID dice que UDT, bueno, aquí debería ser K,
pero en lugar de K estamos usando T. Lo voy a cambiar por K para no confundirse. Entonces el regulador PID en tiempo continuo es KP. Bueno, también acuérdense que las constantes cambian dependiendo de si es discreto o continuo. Entonces, ahorita KP, TI y TD corresponden a los parámetros del sistema de tiempo continuo. Yo voy a ponerlo como estaría en tiempo continuo, que es KP, que multiplica a E de T más 1 de TI por la integral de 0 a T del error. De dt más dd por la derivada con respecto a t del error. Ese es el PID en tiempo continuo. ¿Okay? Entonces, si lo discretizamos, pues, bueno, aquí hay un error, en lugar de t debería ser k. Ponemos ahí k, aquí k, pues simplemente discretizamos. Si está bien i, aquí debería ser k. Y k, y aquí k menos 1. ¿Ok? Entonces básicamente el error pues es normal, nada más se discretiza. Y la integral hay muchas formas de discretizarla. La más sencilla es esta. Se cambia básicamente la integral por una sumatoria y sumamos desde el tiempo inicial hasta el tiempo actual o hasta la muestra actual y sumamos todas. Y las multiplicamos por el tiempo de control o el tiempo de muestreo. Entonces, esa es la integral. Después vamos a ver otras un poco más precisas, pero esta sería la discretización de la integral. Todo este término de aquí hasta acá es la discretización de la integral de 0 a t de e de t por d de t. ¿Okay? Y la discretización de la derivada es esta. Esta es la derivada y esta es la integral. Simplemente se discretizan. ¿Ok? Y obviamente aquí tiene el detalle del t en lugar de k. Entonces, pues u de t es la variable de control, e de t es la variable del error. Y generalmente en sistemas de control necesitamos conocer la posición inicial, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de control de posición como en el ejemplo anterior. KP, TI y TD son la ganancia, tiempo integral, tiempo derivativo, tal como lo definimos en la unidad pasada. Y TC es el periodo de control o el tiempo de muestreo. En este caso lo vamos a conocer como periodo de control porque estamos hablando de un sistema de control en lado cerrado, pero es el mismo que el tiempo de muestreo. ¿Ok? Ahora, a esta forma se le conoce como la forma posicional. ¿Ok? ¿Y a qué se le conoce como la forma velocidad? Pues vamos a derivarlo o vamos a obtenerlo.
Y lo vamos a obtener a partir de este. Acuérdense que es un único PID. Nada más lo que cambia es la forma de calcularlo. Pero fíjense, este es el PID. ¿Qué sucede en este PID? Si lo calculamos por el tiempo anterior. ¿Cómo sería esta misma ecuación? Pero para K, bueno, voy a poner K a menos 1. Igual KP se multiplica a E de K menos 1. O sea, todas las T las voy a sustituir por K menos 1. Más el tiempo de control entre el tiempo integral por la sumatoria desde I igual a 1 hasta K menos 1 de E de I. ¿Ok? Más CD que multiplica, fíjense aquí, el error de T menos perdón, aquí de K menos 1 menos E de K menos 2. ¿Ok? Ahora vamos a restar el de abajo, menos el de arriba. ¿Cómo quedaría? Ese lo voy a poner. De hecho, ese es este de aquí abajo. Nada más con K en lugar de T. Fíjense, el KP es igual. Este E de T menos este de arriba es este término de aquí. ¿Ok? Y la sumatoria de I igual a 1 hasta T menos la sumatoria de I igual a 1 hasta T menos 1, ¿qué queda? Queda nada más el último valor, el T, que es este término. Este término es la resta de esta sumatoria menos la sumatoria de arriba. ¿Ok? Y finalmente el último término, que es TD entre TC. Entonces es este término menos este, pero este está repetido aquí también, entonces sería 2 veces E de T menos 1. Finalmente, como es negativo el de arriba, es E de T menos 2. Entonces, este forma de calcular aquí, así, es exactamente el mismo PID, nada más que está en diferencias. ¿Ok? Entonces, ese de acá es U de T menos T menos 1, que es este de aquí. El cálculo que acabamos de hacer. U de T menos T menos 1. Ese es este resultado. Pero fíjense,
Este sigue siendo el PID. Sigue siendo el PID. Lo único que tendríamos que hacer es, antes de escribirte, tendríamos que despejar. Es decir, aquí UDT de la salida del PID ya corregida sería este delta T, o sea, todo este cálculo. Más el anterior. Ok, entonces podemos calcular el PID de esta forma y finalmente derivar u obtener UDT de esta manera. Ok, entonces fíjense, estamos calculando el PID de dos formas. Una es esta y la otra es toda esta, hasta acá. ¿Ok? Y es exactamente el mismo algoritmo. Necesitamos KP, necesitamos TC, TI, TD, TC. Y aquí la única diferencia es que tenemos que ir guardando U de T-1 para estarlo utilizando en el siguiente ciclo. Y acá no. ¿Okay? Entonces son dos formas diferentes de calcular. A esta última forma se le llama la forma velocidad. Y esta forma de arriba se le llama forma posicional. ¿Ok? No hay que perder de vista que estamos hablando del mismo PID, nada más calculado de dos formas diferentes. Y obviamente hablamos de dos formas diferentes porque estamos hablando de sistemas discretos. En el sistema tipo continuo nada más hay un solo PID. Y aquí lo podemos calcular de forma diferente y tiene dos formas, dos formatos diferentes. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Entonces vamos a compararlos. ¿Qué observan en las dos formas de cálculo del sistema? ¿Qué ventajas o desventajas pueden tener una con respecto a otra? Pues la velocidad necesita más memoria, ¿no? Sí, tendríamos que utilizar más variables. Es una. Otra, por ejemplo, este término, acá no aparece ya. Entonces, en la forma de velocidad, no necesitamos eh, de la acción de control inicial. Podemos iniciar tal como está. No necesitamos una condición inicial. Otra es este término. Fíjense quién es este término. Es el integrador. ¿Qué sucede cuando ponemos un escalón en un controlador? Normalmente hay un error muy grande al inicio por mucho tiempo. Y entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos acumulando el error. Estamos integrando, lo estamos sumando. Entonces este término puede llegar a ser muy grande con respecto a estos otros términos. Este término puede ser muy pequeño, pero este muy grande, entonces va a dominar la parte integral. Y entonces esa es una desventaja del controlador. Y este término acá abajo no aparece. Entonces, pues es una ventaja del controlador en forma de velocidad que no integra nada. Aquí no, ya no tiene ninguna integración. Es un cálculo nada más común y corriente. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué desventajas tendría el de forma de velocidad? ¿Qué observan en el de abajo?
Básicamente, este término aquí corresponde a una segunda derivada. ¿Ok? Entonces, básicamente estamos sustituyendo el integrador por una segunda derivada. Pero estas, ¿qué dijimos de las derivadas? ¿Qué problemas tenemos con las derivadas? Ya lo comentamos cuando analizamos el controlador PID. ¿Cuál es la entrada al controlador? Es el error. Y la salida es la acción de control. Entonces, ¿Aumentan el ruido? perdona, no te escuché bien. Si no mal recuerdo, aumentan el ruido, ¿no? Exactamente. Ya, si yo tengo una constante, en teoría la derivada de una constante pues es cero. Y la segunda derivada de una constante sigue siendo cero. Pero si esa señal, que en teoría debe ser una constante, tiene ruido, entonces cuando la derivo por primera vez amplifica el ruido. Y si la derivo por una segunda vez, lo vuelve a amplificar. Entonces, pues en sistemas donde que son muy ruidosos, va a tener más problemas el sistema de control en modo velocidad que el sistema de control en modo posición. Entonces, tienen pros y contras cada uno de ellos y podemos calcular de forma diferente dependiendo de nuestro problema en particular en el momento. ¿Ok? Ahora, pues aquí están algunas de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. No. La, la algoritmo, perdón, dime. Este, a ver, son dos algoritmos, entonces dice que es velocidad y posición. ¿Sirven Sí, así para es. controlar posición y para controlar velocidad o nada más es el nombre del algoritmo? Nada más es el nombre del algoritmo. Ok. No es que se utiliza para controlar un sistema en posición y en velocidad. Es el nombre del algoritmo. Y sí está relacionado con o sea, los nombres vienen de el modo de operación de un motor. Pero en realidad se pueden utilizar para cualquier aplicación. Entonces, y ahorita lo vamos a tomar simplemente como la forma. O sea, forma posicional o forma de velocidad. Y tiene que ver con la forma de cómo se calcula. Pero aquí lo importante es qué ventajas y desventajas tenemos el calcularlo de una o de otra forma. Porque al final de cuentas es el mismo PD. Nada más lo único que cambia es cómo lo se calcula, cómo se resuelve el problema de la solución. ¿Okay? Entonces fíjense, el algoritmo posicional requiere siempre estar revisando la sumatoria, lo que comentábamos, para evitar que se sature. O sea, si tenemos una oscilación muy grande, el error puede ser muy grande por mucho tiempo y se está acumulando, entonces eso va a saturar la salida. Entonces ese simple término puede dominar todo el PID y mandar una máxima o mínima salida al sistema. Eso no es muy recomendable porque estaríamos forzando al máximo nuestro sistema. El algoritmo de forma velocidad no requiere de esta revisión. O sea, básicamente no tenemos una sumatoria. El algoritmo posicional requiere de la que hemos comentado, de la posición inicial. La velocidad no lo necesita. Todo depende del tipo del actuador, ¿verdad? El algoritmo posicional mantiene el sentido o el significado de las constantes K, TI y TD, que son básicamente la ganancia, tiempo integral, tiempo de derivada. Muy, muy cercanos a los PIDs de tiempo continuo, los analógicos. ¿Sí? Pero ya cuando nos vamos al algoritmo de tiempo de velocidad, ahí perdemos ya de vista totalmente las ganancias. Ya el efecto es una combinación de todas las ganancias. Y eso se ve básicamente cuando simplificamos Por ejemplo, este término de error lo tenemos que sumar con entonces ya nos va a quedar KP más
TD entre TDC, todo multiplicando este. Entonces ya se empieza a distorsionar el efecto de KP. ¿Por qué? Porque el efecto de KP pues ya va a tener parte de otras variables. Y la derivada pues ahora va a tener parte proporcional y parte derivativa. Entonces ya se empieza a distorsionar el significado que tienen estas tres ganancias en los controladores en tipo continuo. El algoritmo, ya lo comentamos, de tipo velocidad, trabaja con la segunda derivada del error, lo cual es inconveniente en presencia de ruido, lo que ya comentábamos, tiende a amplificarlo. Entonces un pequeño ruido cuando no debería hacer nada, pues puede dar una inestabilidad ahí imprevista. ¿Ok? Entonces, pues aquí lo más importante es que pues tenemos dos opciones. Tenemos dos formas de calcularlo y vamos a utilizar el que más se acomode a nuestro problema. ¿Ok? Sin embargo, pues como estamos trabajando en un sistema discreto, pues en teoría podemos hacerle cambios al comportamiento del PID y tratar de evitar todos estos problemas que acabamos de comentar, el ruido, que la saturación y demás. Entonces para ello vamos a hacer pequeñas modificaciones al algoritmo del PID, básicamente al posicional, con tal de mejorarlo. Ya no vamos a cambiar la esencia del controlador, pero vamos a tratar de que sea robusto, de que si hay una señal ruidosa, pues no nos afecte, si hay se satura el integrador, pues tampoco nos afecte. O si cambio el control de un motor a un control de temperatura de una caldera, pues básicamente que sea el mismo PID. Vamos a tratar de normalizarlo. Y a eso le vamos a llamar versión profesional del PID, del algoritmo. Entonces vamos a seguir con el mismo PID, pero lo vamos a calcular teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas del algoritmo. ¿Okay? Entonces estamos analizando con detalle cómo se comporta el PID. Y aprovechando que es discreto, vamos a modificar o ajustar todas las parámetros que sean posibles, sin distorsionar el sistema. ¿Ok? Entonces fíjense, el mismo PID, el mismo algoritmo PID que es este de acá arriba, posicional, ahora lo vamos a escribir así. La salida la vamos a calcular de esta forma. ¿Ok? En términos generales, es el mismo PID. Esta división de estas dos constantes es la parte proporcional. Este es el error, esta es la derivada y este es el integrador. ¿Ok? Vamos a ver cómo hicimos cómo se hacen estos cambios y en qué nos benefician. ¿Ok? Lo primero que vamos a intentar hacer es normalizar. Es decir, cuando trabajamos con un sistema de control de posición, nuestras variables son radianes. Cuando hablamos del control de temperatura en la caldera, nuestras variables son grados. Cuando hablamos del control de la misma caldera, la presión, pues son atmósferas o bars. Entonces, si observan bien, en todos esos problemas posibles que podamos utilizar el PID, el intervalo de operación o el rango de las variables de salida son muy variables. Se pueden ir unas desde 0 a 2pi y otra de 0 a 1000 grados y así, dependiendo del problema, son muy variables. Entonces, ¿por qué no diseñar un PID que sea universal? Y simplemente lo único que vamos a hacer es normalizar todas las variables. Es decir, si hablamos del error, vamos a tratar de que ese error se mueva nada más en un intervalo bien definido, -1 y 1. Entonces, para eso pues tenemos que normalizar todo. Entonces, las variables RU, RY y demás
BP, son variables que si cambiamos la escala del error, pues tenemos que cambiar la escala de las variables proporcional de la ganancia del sistema. Entonces, miren, fíjense, aquí tenemos el PID, entonces definimos una variable que se llama RU que va a ser U máxima menos U mínima. ¿Cuál es el máximo posible del actuador y el mínimo posible? Entonces es un intervalo del actuador. Normalmente es de 0 a 100%, pero puede ser de menos 100 a 100%. O en el caso por ejemplo, acuérdense del motor, era de menos 40 a 40. Porque estábamos asumiendo que nos tenía un amplificador de por 4. ¿Okay? RY, la salida máxima entre la salida mínima. Si tenemos un horno de 0 a 1000 grados, entonces RY va a ser de 1000. 1000 menos 0. Si estamos controlando presión y la presión mínima son 4 kilogramos por centímetro cuadrado y la máxima 20, entonces vamos a tener 13.8 en RY. Entonces estamos normalizando. ¿Okay? Entonces el error va a ser un error normalizado. En no vamos a usar el error tal como viene, sino que lo vamos a normalizar. Y esa normalización va a tener que ver con la Y de referencia menos la salida del sistema filtrada entre R y Y. Entonces aquí vamos a utilizar la salida del sistema, pero la vamos a filtrar para evitar errores por ruido. Entonces no vamos a trabajar directamente con la señal tal como la leemos, sino que vamos a utilizar un filtro pasabajos para quitar el ruido. Entonces el error normalizado lo vamos a calcular de la referencia, o sea, del valor deseado, menos la salida, que así es como se define el sistema. Nada más que la salida ya viene filtrada y la vamos a dividir entre R y Y. Entonces, si la dividimos entre R y Y, garantizamos que el valor del error normalizado siempre va a estar en más menos 1. ¿Okay? Independientemente de qué problema esté utilizando. Para eso se define R y Y. Si es de 0 a 100 grados centígrados, entonces el error que obtenga lo divido entre 100 y como el error máximo o mínimo que vamos a tener es de más o menos 100, entonces cuando lo divido entre 100, pues se acota a un valor entre más o menos 1. Entonces estamos normalizando el error. ¿Okay? Como le estamos cambiando la escala al error, pues tenemos que compensarlo. Y esa compensación pues, está acá, en BP. ¿Ok? BP es la banda proporcional, como les comentaba. Si le cambiamos la escala al error, pues tenemos que cambiar la escala a la ganancia proporcional. Es esta. ¿Okay? Entonces básicamente dividimos entre P para cambiar la escala de igual forma. KP igual a RU entre BP. La parte integral. Pues la parte integral básicamente es una acumulación. Hay que ir sumando la integral anterior por el nuevo valor del error, por todas sus ganancias. Pero como también se altera su tiempo integral, pues tenemos que compensarla entre RB entre BP. Básicamente este término de aquí, este RDU entre BP, es la ganancia proporcional. ¿Okay? Que es como está definido el KI. ¿Ok? ¿Qué otra cosa notan diferente aquí en el controlador PID? Compárenlo con este de acá. Con este. Ya vimos que el error lo normalizamos, que esto lo calculamos independiente, pero ¿qué pasa con el integrador?
es esto. Pues eso no se parece al integrador, ¿verdad? Parece que es otra cosa. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Vamos a hacer un análisis. A ver si está acá adelante. Aquí está. Fíjense, vamos a hacer un análisis de un sistema sencillo. Tengo un sistema que quiero controlar. Ponerlo así. Tengo el controlador. El PID. Ahorita piensa en un PID común. Esto es una planta. PDS. Y tengo una retroalimentación. Y aquí tengo Y de referencia. Tengo Y. Aquí tengo U. Y aquí tengo el error. Menos y más. Normalmente cuando ponemos a la entrada un escalón, una señal de prueba, ¿qué vemos en el error? Este sería Y de referencia. ¿Qué vemos en el error? Es muy grande. Inicialmente el error va a ser grande. Entonces, fíjense, voy a ponerlo aquí incluso con otro color. Entonces, si estaba en estado estacionario, estábamos en cero, estaba detenido. Y vamos aquí. De repente llega el tiempo cero donde el error, perdón, la referencia cambia bruscamente. Entonces, ¿qué va a pasar si tenía error la salida cero, la salida de referencia cero y cambia? Entonces este término YR va a ser muy grande y va a subir. ¿Okay? Se sube prácticamente instantáneamente. Sube. Y llega al mismo nivel que llega la referencia. Pero inmediatamente, como el error es muy grande, el PID responde y sube la actuación y el sistema, de acuerdo a su tiempo de respuesta, va a empezar a subir Y. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Conforme va pasando el tiempo, va a empezar a bajar el error. Puede oscilar, por ejemplo, y llegar a cero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la salida? ¿La salida cómo es? En cero. Y de repente llega un cambio y pues este va a subir. Y a lo mejor hace una pequeña oscilación y ya queda el valor de referencia. Este sería Y. ¿Ok? Fíjense. Comparen estas dos señales. Esta y esta. ¿Cómo son? Opuestas. O Tienen la inversas. misma información. O sea, si las analizamos desde acá, si las analizamos a partir de aquí,
para acá y a partir de aquí para allá. Y si les calculamos su derivada a esa señal, ¿qué sucede? Sucede esto. La derivada del error es igual a la inversa o la negativa de la derivada de la salida. ¿Sabes? Este delta t es la derivada. O sea, básicamente aquí, el delta e es la derivada pero discreta. La derivada, de otra forma, bueno, la derivada con respecto al tiempo del error es igual, si la analizamos sin tomar el cambio brusco, a menos la derivada de la salida. ¿Qué diferencia tenemos? En el error íbamos así, subíamos bruscamente y luego bajábamos, tenemos la oscilación aquí. Y en la otra no teníamos ese cambio brusco. De aquí cambia bruscamente de 0 a un valor máximo y luego baja y hace su oscilación. Este es el error. Pero ¿qué pasa con la salida? Empieza a subir lentamente, llega a su valor, es una oscilación y se queda en su valor. ¿Sí? Este es y. Entonces, si derivamos ambas variables, ¿qué sucede? Prácticamente es lo mismo, excepto por este pico. ¿Este pico qué es lo que hace? ¿Cuál es la derivada en este cambio brusco? En este tiempo, el valor de la derivada es infinito. Entonces, ¿qué sucede con el PID? En un instante de tiempo muy pequeño, cuando hace el cambio del escalón de 0 a 1, se calcula la derivada y la derivada es infinito. Entonces, el término de derivada es muy grande y la salida del sistema pues lo manda al máximo. Entonces, este efecto que estamos viendo aquí, se calcula en un PID normal y da una especie de golpe al actuador. Y de hecho sí se le conoce el efecto del golpe de la derivada. Esto no es deseable en los sistemas de control. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la derivada del error por el negativo de la derivada de la salida. Finalmente tienen la misma información, o sea, la pendiente que tiene aquí es esta misma pendiente, nada más que negativa. ¿Ok? Y cuando llega a estado estacionario, pues también tiene la misma pendiente. Aquí estamos hablando de la derivada. Entonces, para mejorar el PID, en lugar de utilizar la derivada del error, vamos a utilizar el negativo de la derivada de la salida. Y es por eso que aquí en el controlador estamos usando la derivada de la salida, pero negativa. ¿Okay? Y con sus respectivos ajustes del cambio de escala del error, que es básicamente dividirlo entre R y E. ¿Okay? Entonces, todo este término es el mismo efecto de la derivada del error, nada más que calculado a partir de la salida, para evitar el golpe de la derivada, que son básicamente un efecto que tenemos de forma natural del sistema cuando hay un cambio brusco en la referencia. ¿Okay? De hecho, se conoce como golpe de la derivada el utilizar el error. ¿Okay? Entonces, fíjense, es el mismo PD, son los mismos conceptos.
nada más que lo estamos calculando de una forma diferente. ¿Por qué lo estamos calculando de una forma diferente? Para evitar algunos problemas que tiene de forma natural el PID. Uno de ellos es el golpe de la derivada, otro de ellos es que la parte integral se tiene que calcular de forma independiente para estarlo monitoreando y desactivarlo en caso de que sea necesario. Y finalmente normalizando el error. Todo eso robustece el PID y a ello le llamamos versión profesional del PID. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos exactamente, estamos desmenuzándolo, estamos viéndolo con detalle y qué podemos hacer para mejorarlo. Incluso muchos algoritmos que ya existen en la práctica, que ya se utilizan, están hechos de esta forma. Por ejemplo, esto yo lo he visto en Labio. Labio tiene varias versiones de PID, pero hay unos DBIs de Labio que te piden mucha información y dentro de esa información está el intervalo del actuador y el intervalo del error. No, perdón, el intervalo del actuador, o sea, de U, y el intervalo de Y de la salida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se hacen el ajuste. Y el algoritmo interno que tienen pues, es un PID de este tipo. Entonces, independientemente de lo que se esté controlando, siempre las variables, por ejemplo, esta es una variable interna en un microcontrolador. Si yo defino que es el más menos 1, es muy fácil programarlo, porque lo puedo programar de forma general. Entonces nada más hago el ajuste al recibir la señal y al escribirla dentro de mi algoritmo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe, ninguna. Ok, pues yo creo que la clase la dejamos hasta aquí. La próxima clase vamos a seguir viendo pequeños detalles que tenemos que considerar siempre que estemos trabajando con controladores, sobre todo para que al momento de implementarlos, pues no cometer los errores que normalmente se cometen y fracasemos. Y además, pues mejorarla y poderlo ajustar de una forma adecuada. Y eso lo podemos hacer porque es un PID discreto. O sea, si es discreto, pues podemos estar monitoreando variables o tomando alguna acción en tiempo real, o sea, en línea. ¿Ok? Pues si no tienen alguna duda o otra pregunta, pues aquí dejamos la clase por hoy y pues continuaríamos la próxima clase, el próximo martes.